Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy María Scherer, qué gusto que nos acompañen y hoy tendremos el placer de platicar con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Mariana, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinos. Gracias a ti, María. Estoy muy contenta de estar acá. Mariana, sobran ejemplos, me parece, de obras en México que estuvieron simple y sencillamente mal hechas. Las razones varían mucho. Hay errores que ocurren desde el diseño mismo de los proyectos, en la ejecución o debido al deterioro, al paso del tiempo, a la falta de mantenimiento o todas las anteriores o una mezcla de varias de ellas, en fin. Tú has señalado de este tipo de problemas en la línea 12 desde hace muchos años, desde cuando fue cerrado por algo así como año y medio, y lo pusiste, Mariana, como un ejemplo del manejo deficiente de las obras de inversión pública en este país. Es correcto, María. Yo creo que podemos analizar esto desde dos perspectivas. Una, la sistémica, es decir, no contamos lamentablemente con los instrumentos para que haya un buen manejo del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura en México. Yo creo que es una de las políticas públicas más rezagadas y entonces vamos a tender a ver problemas en las obras y en la infraestructura que tenemos. Y luego tenemos ejemplos emblemáticos, ¿no? En donde casi nada salió bien, digamos, por decirlo de una manera. Todo mal. Exactamente. Y yo creo que la línea 12 es uno de estos ejemplos. Nosotros en México Evalúa estudiamos las auditorías que se hacen por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que son las que han tenido históricamente más transparencia y que nosotros las podemos conocer, porque lamentablemente las que hace, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, ¿no? o las áreas de control interno, no son públicas, no las podemos ver. Y entonces ahí nosotros detectamos algunos proyectos que nos parecen críticos por los hallazgos que hay, y ese es el caso de la línea 12 y por qué en algún momento la escogimos para revisarla. Mariana, Jorge Gaviño, quien dirigió el metro, declaró que la línea nació con problemas endémicos que no se van a solucionar nunca en la vida. Esto fue 2017. Después de eso, sabemos, ha habido un incendio, choques, pero los muertos son otra cosa, ¿no? Son punto y aparte. ¿Cómo pudo haberse evitado esta tragedia, Mariana? Y otra cosa, te pregunto de una vez, ¿es rescatable o no es rescatable la línea 12? Bueno, mira, número uno, creo que lo que sucedió fue que comenzaron una obra sin haber concretado su planeación. Es más, yo te diría que incluso sin haber tenido el básico para poder comenzar a construir. El trazo del proyecto no estaba realmente definido. Se encontraron con problemas en la parte legal, es decir, de no tener ciertos terrenos disponibles, algo que se conoce como la factibilidad legal, y entonces hubo que cambiar trazos. Y al cambiar los trazos, pues no necesariamente tienes que usar los mismos materiales y la misma tecnología, ¿no? Porque una mayor curva, unas mayores pendientes, pues cambian la lógica de todo. Entonces, es posible que sí sea una obra que no haya tenido el básico para que fuera funcional. Sí, sí es posible. No soy técnica en construcción, pero creo que el desaguisado que se lee en las auditorías sí llega a preocupar tremendamente, ¿no? Me parece que esto pues, sucede porque pues, los tiempos de los políticos son otros, no son los tiempos de la infraestructura. Entonces los políticos quieren inaugurar obras en algún momento, quieren cuando no están listas, ¿no? Y ese es el gran problema, un país que no tiene un programa de infraestructura de mediano y largo plazo, que no tiene estructuras profesionales para tomar estas decisiones. Entonces la política, ¿no? la infraestructura, su desarrollo y mantenimiento está en el vaivén de la política. ¿Qué pasaría? Que la pregunta es, ¿a qué precio, verdad? Es decir, a lo mejor es remediable, María, pero a un precio altísimo. Y eso quizás ha sido el talón de Aquiles de esta obra. Es decir, que hay que reinvertirle demasiado para que logre ser funcional, ¿no? Ahora se le invirtió más de lo presupuestado desde el origen. También. Desde el origen, sí. Pero hay que considerar lo siguiente. Tiene los pecados de origen, pero tiene al mismo tiempo una afectación también porque hemos tenido un recorte tremendo en todo el gasto de infraestructura.
O sea, desde 2015, México lo ha repetido, se vino abajo el gasto de infraestructura tremendamente. Y no solo eso, a partir de que entró este gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel, se decidieron recortes al programa de transferencias de recursos para auxiliar el mantenimiento del metro, sus renovaciones. Tremendo, o sea, imagínate que cayeron en 2018 estas transferencias, 85%, ¿sí? Y eso es parte de por qué se ha caído el presupuesto. No es toda la razón, pero es una parte muy importante de por qué se ha caído el presupuesto de, pues de todo el metro. Mariana, algo que me parece clave, ¿no?, que tú has sostenido es que la Auditoría Superior de la Federación no pudo detectar desde cuando se planeaba, ¿no? Desde el 2009 lo que iba ocurriendo con el proyecto de la línea 12, que empezó a planearse en el 2008, 2007, 2008. Después haces todo un alegato, ¿no?, de la publicación tardía de la auditoría, ¿no? Y es lo que quiero preguntarte, ¿no? ¿Por qué se publica tarde y por qué no se pudo hacer público anticipadamente el avance de esta investigación, ¿no? Entiendo que la totalidad no se vaya haciendo público, pero si vas investigando y si vas encontrando datos preocupantes, pues deberías hacerlos públicos en su momento, porque más tarde pues pierde mucho sentido, ¿no? La oportunidad es importantísima. Totalmente, María. Este ha sido un punto en nuestra agenda durante muchísimos años. Y nosotros hemos logrado algunos avances como sociedad civil, lamentablemente no todos los que quisiéramos. ¿A qué me refiero? Hay estándares sobre el tiempo que debe tardar una auditoría en publicar sus hallazgos. El estándar, por ejemplo, que recomienda la OCDE es de 6 meses después del cierre de la cuenta pública. En México, hace algunos años, estábamos pues muy atrasados, era más de un año después, ¿no? Eran 14 meses del cierre del año fiscal. Entonces, pues era... ¿Ya qué? Ya ¿no? qué, Para ¿no? decirlo. Ya qué, exactamente, ¿no? Te platicaban de lo que sucede en un año y tú ya estás planeando 2 años después, ¿no? Ya estás en la discusión del gasto de 2 años después. Entonces, se insistió mucho cuando vinieron las reformas anticorrupción de parte de sociedad civil de que eso tenía que cambiar para poder cambiar la corrupción en México. Y se logró algo en medio. No nos quedamos tan mal como anteriormente, pero no logramos el estándar de 6 meses. Lo que se hizo es que ahora los primeros hallazgos los tenemos a los 2 meses de ciertas auditorías. Y van sacando, durante todos esos 14 meses, se van sacando hallazgos en 2 ocasiones. Y luego ya se publica todos los hallazgos a los 14 meses. Entonces, digamos, fue algo en medio que aceptaron las autoridades, pero todavía no estamos donde tenemos que estar. Y otra cosa, María, hay que ver lo que está pasando en otros países similares a México. El caso de Perú. Tienen una auditoría, primero que nada, tienen un comité que dictamina la planeación de los proyectos y cuentan con el básico. Y lo integran no solamente una Secretaría de Hacienda, por ejemplo, que es la que pone los recursos, sino también está la auditoría externa, participa en ese comité y es, digamos, muy integral la decisión, no se quedan unos cuantos. Y además auditoría externa, que es un organismo autónomo allá, que aquí no tiene todavía, digamos, autonomía constitucional, puede cerrar una obra, que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si un auditor de inversión física se está dando cuenta que la obra no va a funcionar, que es grave lo que está pasando a nivel técnico de ingeniería. Hay que detenerla. Es que tienes que defender la vida de las personas antes que nada. Y entonces aquí, pues, le falta dientes a las auditorías. Y lo comento muy rápidamente. Cuando sucedió el Paso Express, pues también la auditoría lo advirtió, no va a funcionar la obra. Y mira, también cobró la vida de personas. Sí, no es que la auditoría no haga bien lo que tiene que hacer, sino que es inoportuna, sí, no por su propia culpa y súper restringida, ¿no? Totalmente. Mariana, ¿es cierto que la línea 12 es la obra más auditada de todas, la más auditada en la historia de México? ¿Eso es cierto? Pues mira, puede ser que sí. No estoy completamente segura si lo es o no, porque yo creo que hemos tenido
una diversidad de obras que han fracasado en distintos gobiernos. Sin duda se ha auditado mucho, porque además ha tenido 3 momentos drásticos, ¿no? O sea, tuvimos el cierre de 2014 con una afectación a casi 500,000 de personas diarias afectadas por ese cierre. O sea, yo creo que pocas obras en el mundo han conseguido una afectación tan grande como la de la línea 12. Tuvimos el cierre de 2017 por el hecho de que quedó afectada por el temblor de ese año. Y tuvimos además esto. Entonces, es una obra que ya 3 veces con manifestaciones serias de falta de funcionamiento, pues ha llevado a que continuamente se tenga que revisar, ¿no? Y que además el costo de esta obra crezca constantemente. O sea, ahorita volvemos a abrir, ¿no? O sea, las hojas de la contabilidad para decir, bueno, y ahora, en 2021, ¿cuánto hay que meterle para que podamos seguir? Pues sí, porque puede ser la obra más auditada de México. ¿Y de qué nos sirve eso? Hay más de 20 personas que murieron. Exactamente. Un montón de gente de personas en el hospital todavía. ¿Y cómo retroalimentamos estas fallas del sistema en crear una mejor política de infraestructura? Y eso no está pasando. No lo veo pasar. Mariana, María. ¿qué antecedentes conoces o qué otros ejemplos hay de obras en otras partes del mundo que hayan fallado como falló esta? ¿Qué se hace con eso? Mira, por ejemplo, hay obras muy emproblemadas, María. Hay ahorita en construcción un aeropuerto en Berlín, que además es un país, bueno, Alemania, muy desarrollado, y tuvieron problemas serios en el diseño de su obra y no han podido terminarlo, ¿no? Es lo que tengo entendido, y se ha aplazado años y años. Siguen teniendo un aeropuerto totalmente sobrepasado para una ciudad como Berlín, ¿no? Pero no lo han abierto, no lo han inaugurado. El tema es que aquí nos fuimos y que nos atrevemos a inaugurar algo que sabemos que está en condiciones riesgosas. Entonces, sí hay casos, por supuesto. La infraestructura es algo muy difícil de desarrollar y es muy complejo. Por eso mismo no podemos dejarlo a decisiones políticas. Por eso mismo los países más desarrollados del mundo, los top 10, han creado organismos tipo el Banxico, el INEGI de la infraestructura. Es decir, con un servicio profesional de carrera en donde la gente que está ahí tiene toda la capacidad técnica y en donde no están asociados a los tiempos de los sexenios o los términos presidenciales de los gobiernos, sino tienen una agenda que ve obviamente de manera más orgánica las necesidades de infraestructura y tienen de entrada un plan de desarrollo de infraestructura y de mantenimiento a 10, 30 años. Bueno, eso ya creo que sucede en Brasil. Estados Unidos de pronto planea a 60 años. Nosotros seguimos a 5 años, ¿no? O sea, entra un gobierno y ¿qué vamos a hacer? Pues lo que prometimos en la campaña. Oye, pero eso no va a servir. Pero ya lo prometimos. Pues saquémoslo y lo inauguramos porque pues hay que tomarnos la foto. No vamos a llegar a ningún lado así, no vamos a desarrollar a México. Bueno, y suceden tragedias, suceden estos dramas y tenemos que traer a un perito, a una empresa que nos haga un peritaje de otro país, una extranjera, porque también tenemos un problema de credibilidad. Totalmente, porque además, como no tenemos gobernanza en las decisiones, es decir, no hay mecanismos de gobernanza, pues ahorita ve el conflicto de interés que puede haber. O sea, tenemos a una jefa de gobierno, ¿no? Que termina siendo pues aliada política de quienes estuvieron, por ejemplo, fueron responsables de la construcción de esta obra hace tiempo, ¿no? Entonces pasan estas cosas en México, por eso nos hace mucha falta que nuestros contrapesos sean más fuertes, tengan más gobernanza, tengan más mecanismos para que sí podamos, primero que nada, entender qué pasó y después nutrir a toda la política de desarrollo de infraestructura y avanzar, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto ni siquiera sirva para avanzar. Ahora, muy auditada esta obra, pero está muy lejos de tener satisfecho a cualquiera con respecto del proceso de rendición de cuentas. Totalmente. No necesariamente va a haber responsabilidad a partir de tanta auditoría, ¿no? Justo ahí va, Mariana. ¿Cómo se deslindan responsabilidades en un caso tan complejo como este? Híjole. Pues es que tienen que haber las condiciones, María, y resulta que como que nunca se nos dan, ¿no? Pues implicaría que las alianzas políticas y en un momento electoral no fueran prioritarias. Y eso
Eso no es fácil, ¿no? Porque también hay decenas, 3 o 4 decenas de personas vinculadas a procesos incluso penales por la línea 12 del metro. Pero luego no necesariamente son los responsables, ¿no? Ahí tenemos un problema muy grande. Nosotros, estudiando prácticas internacionales, nos dimos cuenta que en México es muy fácil abrir la grieta y escapar la responsabilidad, porque se permite, por ejemplo, bajar el nivel de la responsabilidad en las estructuras. Es decir, alguien se excusa de firmar, entonces el jefe pone a firmar a los subalternos. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en temas de infraestructura, de contratos públicos, no se puede hacer, ¿no? Es decir, tú no puedes escapar tu responsabilidad en tu nivel. Si te tienes que excusar por alguna razón, dígase conflicto de interés, problema de salud, qué sé yo, tiene que ser tu jefe y nunca hacia abajo. Entonces, lo que termina pasando en estas cosas, y lo hemos visto en otros casos, es que termina llegando una persona que era el jefe de departamento, ¿no? Alguien que no tuvo ni siquiera opción de decidir si debía o no firmar eso. Porque pues su jefe se lo indicó y bueno, es una persona que trabaja y que tiene que mantener a su familia. Entonces, por eso es que no hemos, yo creo, sabido regular bien la responsabilidad. Y esto además incentiva a que algunas personas pues sean tomadores de riesgos. No lo firmo, obligo a mis subalternos a firmar, ¿no? Pues entonces hasta me gusta arriesgar. Sí, No soy yo el que lo voy a pagar, ¿no? Los políticos de nivel no asumen su responsabilidad nunca, no hay manera. Ahora, entonces, atrás te digo, hay problemas serios en la gobernanza y la administración pública en este tema, ¿no? Y un comentario, no tenemos ley de infraestructura a nivel federal, imagínate. O sea, un país que pretende desarrollarse y no tiene una ley de infraestructura a nivel federal. O sea, todo lo que es planeación de proyectos de infraestructura, evaluación a nivel federal, por ejemplo, son unos 2, 3 artículos en la ley de presupuesto. Tendría que haber una ley de infraestructura y ojalá fuera una ley general, ¿no? Que ponga los criterios sobre la planeación de los proyectos y que ya tengamos un plan de infraestructura a mediano y largo plazo. Mariana, te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo. Muchas gracias a ti, María. Y muchísimas gracias a usted. Descanse, que tenga muy buen fin de semana. Aquí lo espero la próxima semana.